Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Y ya tenemos al doctor Ricardo Velasco en línea en su columna Vida Sana, porque hoy vamos a hablar del suicidio, de la prevención del suicidio, que de alguna manera hay veces no se aborda apropiadamente debido al tabú que existe en muchas sociedades para examinarlo abiertamente. Los suicidios son prevenibles y hay algunos mitos que también vamos a estar hablando. Y antes de la pandemia, datos que estuvimos manejando, porque estuvimos hablando en la columna pasada de la depresión, se suicidaban 700 personas por día. A partir de la pandemia, de 3 personas por día pasamos a 30 intentos de suicidio al día. Realmente son datos alarmantes y por eso hoy le vamos a dedicar el programa entero, ya que abrimos la columna pasada a través de la depresión, nos acercamos a este tema tan importante y necesario, que lo vamos a tratar con Ricardo Velasco, el doctor Ricardo Velasco. Muy buenas tardes, Ricardo, muy bienvenido. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que yo creo que es un tema de los fundamentales. Aclaremos un punto que tú dijiste. Se suicidaron 700 personas al año, ¿no? Y los intentos estaban entre 30 y 50 por día, los cuales se materializaban en más o menos dos antes de la pandemia. Hoy por hoy no contamos con las cifras actuales. O sea, ¿qué pasó el 2020? No tenemos las cifras todavía. Pero bueno, la depresión es un tema que ha sido, yo creo que poco tratado, y otro tema que está asociado pero que no es lo mismo, porque depresión no siempre lleva a suicidio o no siempre es el causante. Sí es un factor de riesgo y un factor predisponente, pero los suicidios son la otra gran pandemia y es un tema que todos nos negamos un poco a tratarlo por aquello que en algún momento hasta la medicina lo recomendaba. Era un tema que si se hablaba se fomentaba. Sí, ¿te acordás que antes ni siquiera se manejaban en los medios los datos estos que estamos hoy manejando al aire? No estaba permitido. Es que hoy por hoy, cuando una persona se suicida, no sale, es decir, sale en un comunicado del Ministerio del Interior, que los noticieros ni siquiera lo difunden, y además no se difunden ni siquiera la identidad de las personas. Claro. Esto tiene paradojas, ¿verdad? En una época, alrededor de 1900, cuando eran los suicidios por honor, tuvieron que sacar inclusive alguna ley en el cual el muerto iba preso. El que suicidaba cometía un delito y lo velaban con policía, lo cual era una deshonra, ¿verdad? Claro. Para evitar de que se tomara como algo honorífico, como algo, ¿verdad? Para desmitificar y sacar un poco la idea de eso que... Claro, pero actualmente en la medicina se han dado cuenta que era un error, un mito, aquello de si no hablamos, mejor no hablar para que no sea como un efecto contagioso. Al contrario, hoy han visto que hablar es la forma de prevenir, quizás. Claro, justamente, hoy por hoy tenemos que recomenzar un camino, mejor dicho, ya se ha comenzado hace tiempo, que es no perder líneas de diálogo, hablar de todos los temas, hablar de la soledad, hablar de lo que significa las distintas etapas de la vida. Uno llega a una etapa de la tercera edad donde ya se jubiló, ya no se siente útil laboralmente, pero que empiezan otras etapas donde hay otras motivaciones, donde hay otros visos, otras metas para encontrarse la vida, y cada vida y cada sector es sector de la vida es disfrutable. En la adolescencia, también la otra punta que si quieres más trágica, porque es los adolescentes que se sienten frustrados. Y ahora que estamos en una época de materialismo, de triunfos, de que siempre premiamos al primero, ¿quién piensa en el segundo? ¿Quién piensa en el que llega último? Claro. ¿Verdad? Porque todo es competencia, todos estamos en usar la marca, tener el use y tire,
pero el uso etílico también se está dando en las emociones. Y eso está fabricando sectores donde no entran en el modelo, no todos son rubios, altos y de ojos verdes, ¿verdad? Entonces, aquellos que no, o las mujeres no todas, digo por decir cosas estéticas. Sí. Pero a esto que estás diciendo, Ricardo, convengamos, y también en relación con la depresión, que muchas veces, no siempre, puede llevar a un suicidio. No es una enfermedad que no siempre es detectada a tiempo, y eso hace que después parezca, llegamos al tema del suicidio y decimos, pero no hubo señales, y realmente es una persona que de pronto quizás no fue bien diagnosticada en el momento para tratarlo, ¿no? Esto exacto. Creo que es importante. Tú como lo dices, esa es la primera mea culpa que tenemos que hacer, somos los profesionales de la salud, porque empezamos a sacar para atrás y vemos que la persona nos consulta, nos tira indirectamente preguntas, y además, si no queremos diagnosticar algo, vamos a no buscarlo. O sea, la mejor forma de no diagnosticar algo es no presentarlo, no buscarlo, no descartarlo. Y bueno, y acá hay que hablar, hay que preguntar sin miedo, porque tampoco es inducir a nada, es preguntar qué ideas piensa, qué proyectos de futuro, porque nos empiezan a dar muchas señales. Un paciente que no proyecta futuro es porque ya está pensando que su vida no está perdiendo motivaciones. Entonces, si no piensa en el futuro, si piensa en ideas de muerte, si siempre está hablando de cosas las negativas, de todo aquel que se enfermó, aquel que ha marchado negativamente, aquellos que no admiten un fracaso. Porque también está eso, el exitoso, el gran triunfador, ese que no ha tenido ningún resbalón, aparentemente. Obviamente las frustraciones las lleva adentro, y de repente no las asume todo lo bien que... Y hay que a veces, vuelvo a decir, acá sería el médico tratante, pero cualquiera, un amigo, a veces lo que hemos perdido son esas relaciones, la soledad. La soledad que se encuentra la gente. Esta pandemia nos ha llevado a aislarnos, a estar solos. Estamos de repente... Quizás esta pandemia haya presionado mucho, y haya presionado por el tema de la soledad, por el tema económico, por muchos temas que están incidiendo, pero quizás la persona estaba, la que llegó al punto del suicidio, ya estaba al borde del colapso, y bueno, una gotita, por ejemplo, quedarse sin trabajo o quedarse encerrado, fue la que hizo que colapsara, ¿no? Eso es importante, ¿no? Claro, no, obviamente no es solo un hecho, es un concatenamiento de una serie de hechos, en el cual puede tener inclusive que ver la genética, porque hay personas que genéticamente ya tienen cierta predisposición por la falta de determinados neurotransmisores a los síndromes bipolares, a la ansiedad y a la depresión. Claro, por eso es muy importante las personas que padecen algún tipo de trastorno psicológico, psíquico, y que sea tratable con medicación, que lo hagan, ¿no? Que se traten. Pero claro, para eso primero tienen que ser diagnosticados, Ricardo. Siempre estamos en lo mismo, porque que se traten, si no fueron diagnosticados, es muy difícil. Y tenemos que la sociedad tampoco no estigmatizar. Claro. Las personas que se cruzan... yo compartí años la sala de espera con los psiquiatras, ¿verdad? Sí. Yo hacía medicina y tenía la sala de espera con los psiquiatras. Y todos venían para mí. Todos iban para allá, ya entiendo, claro, no decían que iban al psiquiatra. Pero porque era estigmatizante de alguna manera, yo vengo solo a repetir uno se cruzaba con alguien, se encontraba, y no tiene por qué ser, es un médico más, una especialidad más, y una enfermedad más, que lo que es tratable es mejorable, y lo que no es tratable por lo menos es mejorable, y es con lo que contamos. Pero me parece que hoy por hoy, no sé, yo siento que la gente, si va al psiquiatra, dice que va al psiquiatra, si toma medicación, o sea, no lo oculta. Unos años atrás, estoy de acuerdo contigo, era como algo más que se ocultaba, pero ahora la gente no tiene problema La gente viene evolucionando mejor. Claro. Tenemos que evolucionar todos como sociedad.
Entonces, si un paciente requiere la medicación, medicarlo, estimularlo a que la tome y no tratarlo diferente, porque no es diferente. Claro. Eso es una persona más con un trastorno, como puede ser un diabético, como puede ser un hipertenso, que si no toma su medicación va a subir la presión. Sí. Como puede ser un hipotiroideo. De hecho, un hipotiroideo muchas veces el psiquiatra es el que hace el diagnóstico, porque no tengo ganas, no tengo fuerzas, porque la parte clínica, o sea, los síntomas clínicos es falta de fuerza, falta de dinamismo, no tengo ánimo para nada, vivo con sueño o vivo con insomnio, no tengo ganas. Y bueno, y muchas veces el tratamiento que el psiquiatra también es un médico, obviamente, pide una rutina y se encuentra con que tiene un hipotiroidismo. Uh-huh. Obviamente, hilando más fino, podemos sacar algunos elementos que no tienen nada que ver, ¿verdad? Pero sí los síntomas físicos, que muchas veces son los que nos preceden, y nos preceden en muchos años. Volviendo a esos síntomas, que también algo que ha llamado mucho la atención, si bien vos bien señalaste que hay como etapas en la vida en la que la gente es más vulnerable, hablamos de adultos mayores, lo que hoy por hoy preocupa, además de los adultos mayores, y ha llamado mucho la atención, es el aumento de suicidios en jóvenes. Claro. A todo esto tenemos que no sé si entra en lo mismo, pero también incide el consumo de sustancias adictivas, el alcohol, distintos tipos de drogas. Eso también lleva también a desajustes en el organismo que quizás estén relacionados, no sé cómo lo tratan, claro, y qué incidencia tiene. En realidad el consumo de sustancias es porque es una persona que está buscando el sentirse bien. Uh-huh. No consume sustancias para digamos, perjudicarse. Lo que busca es sentirse bien, es ser feliz, es estar integrado. Entonces, de alguna manera el consumo de sustancias lo evade de repente de la realidad que sí y lo agobia, uh-huh. Y entonces al consumir una sustancia se siente más placentero, más feliz, ya sea una sustancia, el alcohol, que muchas veces no lo toman solo, lo toman en grupo, porque el grupo es lo que los une, y bueno, el consumo, si yo dejara de tomar, seguramente este grupo no te aceptaría. No me aceptaría como tal. Entonces, uh-huh. Ante la idea, yo soy uno de los más, y de alguna manera quiero distinguirme porque fui de alguna manera marginado en otros sectores. Entonces, y además es una época, todas las épocas, pero este siglo XX y el XXI han tenido de cambios sociales muy importantes. Fíjate que se deprimen más las mujeres, pero se suicidan más los hombres. ¿Qué dato? ¿Y eso por qué, Ricardo? Y bueno, porque hay cambios también culturales. Fíjate que el empoderamiento de las mujeres, la igualdad, cosas que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Uh-huh. Igualdad en derechos, en obligaciones, en todo, ha hecho aquellos valores que de repente estuvieron educados, gente que era el hombre, el dueño de la casa, el que mantenía la familia, el protagonismo, era el dueño de casa. Y ahora le bajamos el empoderamiento y es uno más. Es decir, es más normal, pero si tú tenés una crianza 50, 60 años, donde tú eras el número uno, donde tú te criaron para eso, te formaron para eso y te formaste para eso, perder protagonismos, fíjate que si a eso se agrega que esa persona pasa a un seguro de desempleo, pierde su empleo, es viejo para volver a otro empleo y es joven para jubilarse. A su vez alguien de su pareja o su familia, o sus hijos o su familia, sí tienen un empleo, empiezan a perder los protagonismos económicos, que no es fundamental, pero todo es una perla más que va agregando. Claro, es lo que decimos, es la gotita esa de agua que va cayendo hasta que de pronto la persona explota. Y ahí yo te decía, lo hablábamos fuera de micrófonos, que hay una serie de mitos que ha publicado la Organización Panamericana de la Salud, que creo que serían buenos hoy tratarlos, no? Mitos del suicidio, que si te parece yo los voy a ir leyendo y vamos a comentar si eso es falso o verdadero, porque son mitos que se han instaurado en la sociedad y que creo que también tenemos que hablar de estos mitos.
Por ahí el primer mito es que quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo, y esto es falso. A ver, ¿por qué, Ricardo? No, porque aquellos que hablan del suicidio aparentemente lo manejarían como forma no real de cometer un suicidio. No es así. Es decir, la persona, primero es un impulso, y la persona cuando se va a suicidar se predispone, digamos, para eso, digamos. Claro, y que lo hable no quiere decir que no lo vaya a cometer, al contrario, habría que poner atención a esa persona que está hablando de este tema, ¿no? Nos empieza a avisar, es decir, nos empieza a avisar, nos empiezan a dar señales, no directamente me voy a suicidar, pero empieza a mandar señales en vías indirectas, y nos está avisando. Después todas las encontramos. Claro, quizás después que pasó si nos ponemos a pensar, esa persona está ansiosa, depresiva, desesperanzada, hay elementos significativos, pero quizás no los estemos viendo, ¿no? Exactamente. El otro mito que anda por allí del suicidio es que la mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin advertencia previa, y esto también es falso. Claro. Parecería, a simple vista parecería que no hay advertencias, ¿no? Pero hay advertencias quizás conductuales, verbales, algo que no supimos leer o ver, pero había advertencias. Claro, siempre las hay. Que si nosotros empezamos a ver, la persona deja de proyectar, deja de disfrutar las cosas, deja de pensar en un sentido futuro, deja de ver lo bueno, y entonces empieza a ver un panorama negro donde no empieza a apostar por un mañana. Y esos signos, en la medida que nosotros tengamos una relación, o sea, el ser humano es un ser sociable, en una charla, en una conversación, no sacando el tema específico, pero sí lo podemos sacar, pero en una charla vamos a ver que estas personas no piensan en más allá del hoy, por el hoy mismo. Claro. Y entonces esos signos nos empiezan a alarmar, y es donde debemos plantearlo abiertamente. Es decir, decirle, pero ¿y tú pensás en esto? ¿Tú pensás en el suicidio? ¿Tú pensaste alguna vez? Porque además a veces uno en la clínica tiene que plantearle. ¿Y usted pensó alguna idea de muerte? ¿Pensó en alguna vez en quitarse la vida? ¿Y cómo lo encara? No importa la respuesta, cómo lo encara la devolución, ya nos está dando una respuesta, por sí o por no. Sí. Y bueno, porque la defensa de todas las personas es querer vivir. Es el ser humano de por sí. A propósito de eso, hay otro falso mito que dice que el suicida está decidido a morir, y esto también es falso, porque el suicida puede ser una persona ambivalente, que quiera la vida o la muerte, y que impulsivamente lleve a esa determinación, pero porque el suicida quiere sentirse bien, no quiere morirse. En realidad el suicida quiere sentirse bien, quiere buscar encontrar ese bienestar. Entonces, por eso es un acto de impulso. Quiere salir de esa angustia permanente, quiere salir de ese no vivir, de ese estar en ese estar. Entonces, si lo diagnosticamos, si lo tratamos, si lo acompañamos, ¿con qué lo tratamos? Bueno, a veces tratamiento médico, a veces psicoterapia y tratamiento médico, acompañamiento social, los acompañamientos terapéuticos, y en un caso muy extremo, donde requiere medicación más agresiva, se usan hasta electroshock, ¿verdad? Donde son terapias más agresivas. Sí, y en algún caso quizás requiera de una cierta internación por un tiempo. Pero por supuesto, porque de acuerdo a la entidad y a la idea que se tiene cuando el paciente ya está tan negativo, y bueno, y se logra revertir. Claro, eso es importante, porque también hay, a propósito de esto, hay otro mito que dice que quien ha sido suicida alguna vez no dejará de serlo, y esto también es falso. Que una vez haya querido eliminarse o quitarse la vida no quiere decir que la persona continúe por ese camino, ¿no? Claro, bueno, la otra cosa, no tenemos que estigmatizar, porque si una persona por alguna causa emocional, las adolescentes cuando pierden una pérdida familiar, o se murió algún familiar, o se pelearon con novio, o falleció algún abuelo muy querido,
en el impulso, pueden encontrar el intento de suicidio, y eso no quiere decir que esté marcado definitivamente, Claro. porque justamente lo que debemos es ayudar para que esa idea la razone, la encuentre más lógica, salga del pozo con el tratamiento que sea psicoterapia, medicamentoso, y quede como un recuerdo nomás, con una etapa que ya pasó y la superó. De hecho, todos tenemos etapas donde hay días grises, no todos los días es parte de un la color vida, de rosa, claro que sí. A propósito de eso que estás diciendo, hay otro mito, que solo las personas con trastornos mentales son suicidas, otra cosa que es netamente falsa, porque a ver, veamos cómo es el comportamiento del suicida. No, las personas con trastornos mentales pueden ser suicidas o no. Ahora, no. La mayoría no son personas con trastornos mentales. Justamente, pasa a ser un acto de impulso, pasa a ser un acto donde no se piensa, no se valoran las consecuencias. Y entonces no asociemos directamente. El suicida podemos ser cualquiera de nosotros en determinadas circunstancias o determinadas presiones. Claro. Es decir, la vida nos lleva en determinadas condiciones, o nosotros creamos que nuestra vida está cambiando y se ha puesto negativo, ¿verdad? Que perdamos un familiar, que económicamente nos esté yendo mal, y que en fin, una serie de cosas. Los días, por ejemplo, ¿por qué se suicidan más en invierno que en verano? A ver. Tienen que ver en la naturaleza también. Los países nórdicos que tienen menos horas de sol tienen mucho más suicidas que las zonas del trópico, Claro. donde tienen más horas de sol. Las horas de sol, somos animales también en la naturaleza. Entonces, de alguna manera, son todos factores que es un cóctel que nos lleva a de que en el fondo es la soledad, es el no encontrarnos bien, el sentirnos en una forma de expresar nuestras frustraciones. Claro. Entonces, si nos casamos con lo material, cuando nos falta lo material, vamos a tener un vacío. Entonces, es encontrar valores, es encontrar un motivo para seguir adelante. Un motivo. ¿Y cómo ayudar a una persona que de alguna manera la vemos que está en un camino que quizás nos tiene preocupados, porque decimos, no sabemos si en definitiva va a tomar la decisión de quitarse la vida, de suicidarse? ¿Cómo la podemos ayudar, Ricardo, si sentimos? Porque puede ser que haya algún oyente o que ya haya tenido que pasar por esta situación, o que vea a un familiar o a un ser querido viviendo una situación de este estilo. ¿Cómo lo podemos ayudar? Bueno, primero, como diría un político, teniendo la oreja grande y la boca chica. ¿Qué quiere decir eso? Es que escuchar mucho, escuchar, y de ninguna manera ponerse en consejos, en dar consejos de inventados, sin fundamento, ¿verdad? Simplemente escuchando las angustias y planteando el otro panorama, ¿verdad? El otro sector que se puede ver. Y de esa manera empezamos a ayudar. Si nosotros no estamos formados técnicamente, bueno, tratar de, después que pase ese momento, tratar de que la persona consulte y se derive para el profesional que corresponde. Porque, ¿hola? Sí, te escucho. O sea, primero escucharlo sin juzgarlo, sin poner, digamos, no obstáculos. Porque no tenemos la capacidad de juzgar a nadie. Claro. Entonces, escuchando a una persona, escuchándola, y no aquello, no, mirá qué es esto, decirle, no, mirá, si vos te suicidas, no logres escuchar, porque al descargar la persona, al verbalizar la persona lo que está pasando, su angustia, él mismo empieza a razonar y él mismo empieza a bajar su ansiedad. Es decir, es increíble los fenómenos naturales que ejercemos cuando verbalizamos una emoción, cómo nos cae la angustia y cómo es nuestro rayo, digamos, nuestro cable a tierra que necesitamos muchas veces. Claro, y obviamente eso hay que tratar de derivarlo para una persona que esté extendida y que esté formada para eso. Entonces, para eso están las terapias, las psicoterapias, la gente que hace psicoterapia está especializada, es decir, hay muchas, cuando tengamos alguna persona, tenemos las ONG, muchos de estos 0800 que
que hay uno de salud pública ahora también, entonces Claro. son teléfonos de auxilio, de ayuda, para saber qué hacer y sobre todo qué no hacer. De ninguna manera estimularlo, de ninguna manera llevarle la contra, tampoco establecer una discusión, porque acá no es discutir quién está bien y quién está mal. Seguramente la persona, en muchas razones que tiene, vamos a concordar con ellos, pero no el final. Claro. No el final que nos propone. Además, digo, como bien señalas, no es fácil dar una opinión en un momento tan delicado, ¿no? El tema es también la persona que tiene que contener a un paciente que ha llegado a este límite, no es fácil, pero bueno, esto creo que son buenos lineamientos para un primer procedimiento, digamos, sí. ¿no? Tú sabes que yo escuchaba que en Europa, en un país y ahora en América del Sur, se creó un ministerio de la soledad. Mira. Un ministerio de la soledad, y yo digo, pero y realmente en un país nórdico, estos que siempre están adelantados, sí. La gente vive sola, vive económicamente, o sea, solventados sus problemas económicos, muchos viven solos, muchos viven en esa soledad y no encuentran cómo conectarse. Entonces se crean estructuras donde la gente le implican que se reúna, para el que le interesa ficciones comunes, ¿verdad? Pero organizan todo para que la persona no esté solo. Entonces, desde viviendas, por ejemplo, que son individuales pero comunitarias a la vez, porque cada uno requiere su individualidad. Pensemos a determinada altura de la vida, tenemos nuestra individualidad, pero a su vez necesitamos la compañía de otros seres humanos. Sí, necesitamos sociabilizar, tan importante que a veces la persona que está en un momento difícil se siente aislado, se siente no querido, se siente solo, ¿no? Limitaciones motrices, limitaciones intelectuales, limitaciones cognitivas muchas veces. Y entonces, o portadores de enfermedades neurodegenerativas que son a veces de difícil tratamiento. Claro. Y entonces el relacionamiento también tiene sus problemas. Y todo eso se está coordinando en esos ministerios y realmente me pareció una idea excelente. Y en una población tan envejecida como nosotros, ojo, envejecida y en época de cambio, porque no nos olvidemos también en los adolescentes, donde la soledad, donde no todos, es decir, en un equipo de fútbol juegan 11. Ahora en una clase no son 11, son 20, y los 8 o 10 que no juegan, ¿qué pasa? Son todas preguntas que nos tenemos que plantear. Ricardo, estamos ya en el fin, terminando. No sé, te dejo para cerrar y así nos despedimos. Bueno, en realidad el suicidio debemos pensar de que podemos ayudar siempre, escuchando mucho, dando el único consejo que podemos dar, que es proyectando siempre algo positivo de la vida y tratar de que la persona consulte a un especialista. Es decir, los médicos somos los primeros que debemos escuchar y tratar de no juzgar. Escuchar y bueno, y derivar cuando corresponda. Ese es un poco el mensaje que quería dar un poquito. Bueno, Ricardo, un tema muy interesante que seguramente lo seguiremos abordando porque es muy extenso. Quisimos dar un pantallazo, pero seguramente va a requerir de la profundización y de seguirlo tratando porque es un tema que está sobre el tapete, que importa y que preocupa a todos. Así que lo seguiremos tratando. Un gusto, como siempre. Que hubieran participado, pero bueno, algunos que escriban sus casos y bueno, y lo consideraremos las veces que sea necesario. Muchas gracias, Ricardo. Nos reencontramos el próximo jueves con Ricardo Velasco. Vivencias.